recién Luis Enrique tuvimos la chance de ver la película y los críticos se han divertido como locos acá viendo la proyección tan linda de la película restaurada. La pregunta es para ustedes. Quisiera saber qué recuerdos tienen de aquella situación, cómo toman que la película ahora pueda llegar a nuevas generaciones en esta versión y fundamentalmente a Luis, cómo toma que en su carrera una frase haya adquirido tanta permanencia histórica como esta que acá provocó un delirio absoluto. ¿Cómo viven los recuerdos? Yo lo que recuerdo es que veníamos de hacer una película muy dramática, como fue Darse Cuenta, con la misma producción, el mismo director, y nos embarcamos en esta aventura que nos resultaba divertida. En lo personal yo conocía la versión teatral, pero hecha en teatro, el ex Teatro del Centro, que me acuerdo que me causó una gracia infinita. Y nos metimos en esta locura que propuso Alejandro Doria, que habla de su ductilidad como director, porque venía de hacer nada menos que Darse Cuenta, y se mete en este grotesco, que es un ejemplo del grotesco del cine argentino, y fue muy entretenido para nosotros. En realidad son anécdotas para el interior de la profesión. Podemos entretenernos mucho nosotros y después al público no le pasa nada, con lo cual la suerte de la película es otra. Lo que pasa es que la gente se divirtió, hizo identificación, pasaron muchas cosas. Es un único caso que yo conozca de la historia del cine argentino que se reprisa una película. Creo que el episodio anterior fue La Patagonia Rebelde, que se estrenó en el 74 y después en el 84, y fue un gran reestreno, pero 27 años después no es común, con la particularidad de que esta película tiene 27 años de vida. La película, estos últimos 27 años, estuvo viva en la memoria y en la apetencia de la gente por verla. Hoy tienen la oportunidad de verla en cine con mucha más gente, no en el ámbito familiar, y creo que eso puede despertar una gran curiosidad en el público. Sí, para mí es lo mismo. Yo tuve una experiencia muy divertida cuando hice la película. Es más, mi personaje casi no existía, o no existía directamente en el guión. Pero cuando Alejandro se enteró que yo rompo las pelotas enseguida, si quiero trabajar en algo, voy y digo, ay, me gustaría, no tengo vergüenza, nunca tuve. Entonces me acuerdo que cuando Alejandro se enteró que yo quería trabajar por intermedio de Antonio, dije, yo quiero laburar ahí. Entonces crearon esa situación de Felipe, que después dio bastante resultado, y que también tiene una frase, como no tomo más, que es una boludez, que no tomo más. A mí una vez estaba en Madrid, en una discoteca, y fui a pedir un gin tonic, y el barman me dice, no tomo más, con una cosa, no entendía la menor idea, pero no tomo más, era un cubano que estaba viviendo en Madrid y que la había tenido la película, la sabía de memoria. Entonces, eso demuestra una cosa que es impresionante. 3 empanadas, ¿cómo se llama? No tomo más. Ella hace ravioles, yo hago ravioles. Son frases que no, vos decís, pues le decís a una persona que no hubiera pedido, y decís, ¿y de eso se acuerda el pueblo argentino? Sí, porque eso significaba un montón de cosas dentro de eso. En los otros países tampoco. Yo no digo que lo del cubano, a mí me pasó una vez en un avión saliendo de Cuba, y una de las azafatas me dice, ¿tú eres Dominga? No, le digo, me confunde. ¿Pero tú eres Dominga? No, me llamo Cecilia. Y yo ni me acordé cómo se llamaba el personaje. Y llamo a otra, mira, dice que no es, cómo le gusta vacilar. Digo que no, y me dice, pero tú eres la que le lleva al niño que se va 2 horas por ahí, no sé, de puta. Y era, también eran cubanos, pero lo mismo en España, se formaban colectivos de gente, vos también lo viste, digo, que se reunían a ver la película en la casa para ver quién se sabía más bocadillos. Sí, juegan, y bueno, eso lo vimos. ¿Vos estuviste cuando a los 20 años en Mar del Plata? Cuando se cumplieron los 20 años de la película, estuvimos con Lidia, estuvimos nosotras con Alejandro, y estaba el cine absolutamente lleno, y la gente respondía, pero algunos parados arriba de las butacas, respondían. China decía, yo hago ravioles, y el público le contestaba, ella hace ravioles. Y estábamos con un productor catalán
que estaba alucinado, decía, ¿cómo? Creía que estaba preparado, que era un acto preparado. Y decíamos, no, es así, le responde. Fantástico. Mónica, el 75% de la película al principio tenés una catarsis absoluta que es memorable. ¿Cómo fue prepararse para estar todo ese tramo de la película en un estado de explosión adrenalínica, de catarsis absoluta? Bueno, para mí me preparé mucho porque era la primera vez que tenía en cine un personaje tan importante y estaba rodeada de todos estos monstruos, digamos, a quienes yo admiraba muchísimo de toda la vida. Entonces me rompí el alma para tratar de estar al nivel de ellos. Y trabajé mucho y estudié mucho para poder hacerlo y no fallarle tampoco a Alejandro que me estaba dando una oportunidad y bueno, y fue un gran placer. ¿Qué te pasa ahora cuando ves a estas mujeres que pueden identificarse con tu personaje que están todo el tiempo así también? Eso me pasó ya desde el estreno de la película, gente que me abrazaba y lloraba y me decían, ay, yo soy Susana. Incluso recién le decía a uno de los chicos que hace poco estuve en una situación en que unas personas estaban peleando y yo fui con la gente de la casa a disculparlas y me dijeron, ay, parece esperando la carroza, y nos dijimos, si Mónica se engancha se pudre todo. Sí, es un honor ser parte de esta película y es un caso atípico, porque son generaciones y generaciones, chicos chiquitos que saben los textos de memoria. Incluso te cuento esta anécdota, cuando mi hijo era chico, yo nunca le mostré esperando la carroza, porque como estoy gritando siempre, claro, no, en la película, no, como estoy gritando siempre en la película y la situación con Mamá Cora y bueno, viste esas cosas, un día viene Francisco y tendría 10, 11 años y me dice, mami, ¿vos hiciste una película que se llama Esperando la carroza? Dije, sí. Dice, ¿y por qué todos mis compañeros la vieron y se la saben de memoria y yo que soy su hijo no? Y le dije, bueno, no, porque como la querés tanto la abuelita Cata y yo ahí tengo con una viejita, pensé, y bueno, la vimos juntos, se moría de risa. Y me dijo, mami, sos actriz. Es una película. Yo dije, uy, qué lección que me dio. Ustedes saben que el nene de la película lo iba a hacer mi hija, cuando tenía 3 añitos, ¿no? Me llamó Antonio y me dice, muy serio, y dice, necesito que me hagas un favor por teléfono. Yo dije, ¿estás enfermo? No, tu mamá, tu hermano, no. Y me encuentro y me dice, necesito que me prestes tu hija única, imagínate, re mimada. Le digo, ¿para qué? Y me dice, para una película donde estoy muy preocupado porque tengo que hacer una vieja de 80 años. Le digo, ¿pero a vos te gusta ser vieja? No, dice, pero esto es en serio. Ay, estás en un problema. Bueno, le dije, ok, que se la prestaba si no la hacía sufrir. Entonces, estuvo 10 días viniendo a mi casa para jugar con la nena. Y yo los espiaba y él se sentaba en el piso y jugaban y jugaban. Hasta que un día le digo, ¿vos le dijiste que te vas a disfrazar de vieja? No, le dije que yo me disfrazo como la mamá, que somos payasos. Y un día me dice, traela a la filmación. Y cuando la nena fue, lo vio vestido, no sabía que era él, vio una vieja, y me clavó las uñas en el muslo. Y entonces yo le dije, Antonio, que no hablara. Pero viste, como es él de lanzado. Y entonces dice, ¿qué haces, Lucía? Soy Antonio. No. Con cara de vieja. La nena abrió la boca así grande y no la cerró por 3 días. Y me la llevé y le dije, lo siento, pero yo te dije que para sufrir no te la dejaba. Y me la llevé, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces llamaron al nene. Y entonces me pidió hacerme la madre, pero tampoco yo no estaba en el guión. Éramos varios los que no estábamos en el guión. Y entonces sí. Entonces me quedé de madre, pero era todo inventado eso. Perdón. No, quería decir, hay 3 cosas que veo que confluyen en esta película.
Sí, ahora, escúchame, hay tres cosas que entiendo que concluyen en esta película. 27 años de esta gran película, 27 años que tienen más ustedes, y 27 años que cambió... Podríamos haber evitado... No, yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Rebobinar y... Yo también lo tengo. Pero digitalizar la pregunta, a ver, que la limpien. yo también lo tengo. Pero fundamentalmente el país en sí también cambió 27 años. ¿Cómo se ven ahora ustedes en relación a la película, a lo que han crecido ustedes y qué pueden decir? A mí lo que me pasa a mí con respecto a la película es que es lo mismo que me pasa hace 27 años. Yo creo que lo importante y de lo que debiéramos hablar no es de los años que nos han pasado a nosotros ni cómo evolucionamos o involucionamos nosotros. La pregunta me gustaría que fuera: ¿qué le pasa 27 años después a la sociedad argentina con esta película, que es como un espejo? Si se siguen espejando o no en esta película. Me parece que ese sería el asunto. Digo, ¿alguien tiene alguna sospecha de que esta película ha perdido vigencia, ha perdido su característica testimonial de una manera de ser, de una sociedad? Me parece que no. Yo creo que no, creo que por eso es un clásico. Nosotros ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Estamos haciendo una película linda, interesante, pero un clásico nunca se nos hubiera ocurrido pensarlo, pues mucha soberbia. Pero resultó ser un clásico, y los clásicos tienen eso. Las obras de Shakespeare, las obras de Molière tienen una vigencia no de 27 años, sino de 600 años, 500 años. Y creo que se logró este milagro por Jacobo, Lankler, por Actoria, por lo que podemos aportar nosotros, los productores, toda la gente que se metió en esto, sin saber lo que estábamos haciendo en realidad, y parece como que pegamos en el clavo de algo que es inalterable, porque siempre va a haber un desapego a la tercera edad, siempre va a haber quilombos familiares, siempre va a haber una pobre Susana, siempre va a haber un desgraciado de las 3 empanadas, siempre. Por el momento no es que tampoco nos sigamos revolcando en una ciénaga, sino que simplemente es así y es clásico, y por eso perduró. Como dejas alguna reflexión, alguna anécdota, porque todos dejaron una anécdota y quisiera escuchar alguna cosa tuya de ese momento y reflejarlo ahora también. Esas son muchas cosas, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pasaban muchos temas. La anécdota, ahora déjame que lo vaya pensando. Pero yo quería realmente decir que hay una base en esta película, que es el libro de Jacobo Lankler, que es una genialidad, porque la gente se sabe de memoria los diálogos, ¿no es cierto? Y hay una mirada de Lankler hacia el ser humano que realmente no tiene ningún miedo de ver toda nuestra pequeñez, todo nuestro egoísmo, todo lo oscuro del ser humano, con ternura, con amor, con respeto. Entonces creo que eso es lo que hace que la gente pueda reírse, porque lo que se están mirando en un espejo, pero a la vez están sintiendo que es una mirada tierna, como decir, somos así, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y en cuanto al personaje, a mí nadie me dice yo soy Nora, porque Nora es tan hipócrita. Y me dice, ay, conozco, ay, igual a mi cuñada, mi tía, mi hermana, fulana, mengana, pero nadie me dijo yo soy Nora. Nadie se quiso hacer responsable de semejante hipócrita. Y en cuanto a anécdotas, después te va a hablar Aida de los zapatos, que quiere decir algo de los zapatos. No, ya sé, pero me está cortando el video. Bueno. A mí me conmueve mucho Jacobo, y creo que se une a esto la confianza que todos teníamos en Doria, porque realmente cuando Doria, sin mayor cosa, nos decía, bueno, esta escena las van a jugar en estos 8 mosaicos, ¿te acordás cuando nos pasábamos el teléfono todos? Nosotros, nadie decía por qué, cómo, no sé, difícil, nada, nos matábamos todos y no sabíamos qué iba a quedar de eso. O vengan caminando por la galería y diciendo todos estos textos, y cada vez que uno habla se tiene que asomar y alcanzar la cámara. Nosotros lo hacíamos, y así una cantidad de premisas que nos daba Doria, que después hizo que la película tenga esa forma maravillosa.
hubo un acto de confianza, de fe de todos, y jugábamos y lo pasábamos bien, pero estábamos también comprometidos. Y yo creo que la anécdota era esa, que teníamos escenas que parecían imposibles de hacer por la forma que estaban planteadas. Y las hacíamos con buena onda, encantados. Y en cuanto a los zapatos, como decía mi compañera, los compré en 11 en una esquina, me parecieron muy lindas. No, y la anécdota fue que yo hice la escena y luego que la hice, me dice Alejandro, Betiana, ahora quiero que hagas la misma escena, pero yo te voy a tomar solamente los pies. Yo no le pregunté por qué, ni nada, simplemente, como ya veníamos con todo el training, hice la escena, la hice y él tomó los pies. Ahí terminó el día. Al día siguiente llegó y lloraban de la risa, pero lloraban, no podían parar. Y me dice, ay, Betiana, qué gracioso, ¿sabes que ellos van a ver proyección? Dice, pasamos la escena de los pies, no sé, 10 veces, y las 10 veces lloramos. Y yo no entendía qué me decía. Bueno, después pasó lo que pasó con los zapatos. Bueno. Enrique, Mónica Quiero decir una frase que dijo Alejandro Doria en el Festival de Mar del Plata cuando Estirando la Carroza cumplió 20 años, que nos hicieron un homenaje y estábamos todos. Alejandro dijo que tal vez lo interesante de la película, cuando él la dirigió, a diferencia del humor que está de moda en estos últimos años, fue que él dijo, vamos a reírnos de nosotros mismos, no a reírnos de los demás. Y eso lo quiero recordar hoy porque es una de las frases más maravillosas que escuché en los últimos 30 años de historia y de una gran honestidad. Bueno, Emilia, que el hermano mayor le comía las empanadas, y su nene querido que era Cacho. Y bueno, ¿qué me puedo acordar? A ver, una anécdota graciosa de todas las mujeres, cuando llovía, o cuando no había luz suficiente y pasaba una nube, entonces gritábamos, Diana, harina, manteca, y hacíamos scones y mate cocido, y todos comíamos, y Alejandro caminaba furioso a ver cuando se iba la nube. Pero yo creo que la convocatoria del elenco y la dirección y el libro de Jacobo también y la dirección de Alejandro es un acierto porque había una energía que fluía entre nosotros que era muy muy importante y que se transmitió al público y se sigue transmitiendo y se va a seguir transmitiendo. Yo quiero hacer una pregunta por una anécdota que ocurrió en la filmación. Ustedes acaban de ver la película, ¿no? Nosotros filmamos en una casa de familia que estaba habitada, de modo que convivíamos con esa familia, que tenía, como ustedes vieron, una galería al fondo, los dormitorios en fila y el patio. Y en el patio había un loro. ¿Recuerdan los de oro? Y ahí estaba el loro, formaba parte del equipo, digamos. Pero alguien, en un momento, no sé por qué, uno de los miembros de la familia, Pero vos sabías cuál era el truco. No, lo que pasa es que el loro no hablaba y yo le dije a la dueña, Sí. qué lástima que el loro no Vení. Qué lástima que el loro Vení, no esperá, vení. Si hablas de ahí tampoco. Diana, Bueno, qué lástima que el loro no hable. Y la señora, que era la dueña de la faja, que saca China en el cordón de la ropa colgada, me dice, sí, pero hay un vecino que tiene un loro igual. Pero digo, nosotros ya filmamos con el loro una escena y si es diferente no nos sirve, no hay continuidad. Entonces me dice, no, es igual. Y habla. Entonces voy al vecino. Le digo, mire, estamos filmando, vio acá en la casa de al lado, ¿le puedo pedir prestado el loro? Dice, yo presto el loro, pero a mí me traen el loro de la vecina porque yo no puedo vivir sin loro. Tuvimos que traerle, hicimos un canje de loro y el loro se reía y hablaba cuando le
mostraban un pañuelito. Esa fue la historia. Uno le agitaba un pañuelo por delante y el loro se reía. Nos pasamos medio día haciéndole así al loro, el loro riéndose, hasta que le dijimos, Alejandro, filmalo. Nunca nadie observó eso, nadie creyó. Está filmado el loro riéndose. Pero nadie lo creyó porque nunca nadie, entre los millones de personas que vieron esta película, imaginó que el que se reía era el loro. De modo que fue inútil ese chiste, porque nunca lo entendió nadie. Y era el loro el que se ríe, no era ningún actor en off. Y hay en los extras del DVD hay una escena que la tuvimos que sacar porque se cortó, en que el loro, China está con el loro en la mano y el pañuelito agitándolo para que el loro hable. Pero el loro, en vez de reírse, empezó a decir gorda. Y nunca lo había dicho. ¡Gorda! ¡Gorda! Y ella más agitaba el pañuelo y el loro se empezó a enloquecer y a decir ¡gorda! Entonces ella perdió la letra y ahí fue cuando vos le diste el pie, ni te acordás de eso. Porque está en los extras del DVD. Se escucha tu voz que ella dice, ay, me perdí, y vos le das el pie y ella sigue el diálogo. Por supuesto que lo tuvimos que cortar porque no servía, pero yo quiero contar otra anécdota, que es la de Darío Grandinetti. Darío es hincha de River. Cuando trajimos la camiseta de Boca, él no se la quiso poner. Entonces yo le digo, pero Darío, claro, le digo, pero Darío, si vas a hacer de un pelotudo, tenés razón. Quiero consultar con algo que naturalmente en la película sobresale. Está el papel de mamá Cora, es Antonio, y es el personaje que desde esa película en adelante se convierte en un clásico del humor argentino. Usted tiene una cercanía con Antonio y me va a poder ayudar. ¿Cómo recuerda aquella situación de Antonio creando a mamá Cora y cómo ve después todo el crecimiento que ha tenido el personaje, que está ahí en la película, era dominante? En realidad, Antonio había hecho un personaje en un espectáculo del Maipo, sí, en el año 1980, que 5 años antes de que se filmara la película, que se llamaba La Abuela simplemente, o La Vieja, que era un sketch que habíamos escrito para el espectáculo del Maipo, que lo estrenó con Jovita Luna, luego lo hizo con Adriana Eisenberg, con un montón de actrices a lo largo, y era La Vieja. Cuando Doria ve ese espectáculo, empieza a pergeñar que puede hacer el personaje, porque si no, el personaje en la obra original de Mamá Cora no aparece solo al final, y no existe. Al ver esa composición que Antonio hizo de esa vieja, lo convoca y le dice que si puede aportar esa vieja, y cambia su idea de hacer la abuela con un hombre. Antonio tuvo algunas vacilaciones, que no se confundiera con la nona, que había sido una creación genial, también hecha por un actor, y qué sé yo. Había toda una serie de sí, no, y finalmente lo hizo. Entonces él aportó aquella vieja a la Mamá Cora, que en realidad no existía en la obra, sino como existía, pero como personaje casi en off, ¿no es cierto? Entonces él, evidentemente, siguió haciendo después su vieja, y la gente le puso a Mamá Cora, pero no era Mamá Cora. La Mamá Cora es original de Langsler y casi no aparece. Esto otro era la vieja de Antonio, que lo siguió haciendo por años, lo sigue haciendo todavía hoy, y que por supuesto evolucionó completamente distinto a lo que era, porque la Mamá Cora que hacía Antonio tenía cierto grado de ingenuidad, cierta cosa así que estaba medio en las nubes. La vieja que hace ahora es una hija de puta que pregunta lo que no tiene que preguntar, que pone en aprietos a toda la gente. Evolucionó completamente distinto el personaje, pero era un personaje que salió de un sketch del Maipo, el personaje de Antonio, y se incorporó a esto. Lo fascinante del trabajo de Antonio es que la vieja era un personaje absolutamente teatral, y lo que hizo con Mamá Cora realmente es un trabajo memorable, porque parece una vieja. Es un trabajo absolutamente cinematográfico, y también el maquillaje de Alex Matthews. Eran 4 horas de maquillaje antes de la filmación. Yo creo que le tendrían que haber dado un premio muy importante a Alex Matthews, porque fue un trabajo extraordinario. Hablando de Antonio Batalla, ¿saben? La pregunta creo que es para ustedes, ¿no? Enrique Pinti o Luis Brandoli, si saben
si iba a venir o no Gasalla por el tema del contrato. Ni idea. Ideas del Sur. Ni idea. Luis, lo que quiero preguntarte antes de que pase el micrófono para otro lugar es lo siguiente. Acá en la sala recién había gente de todas las edades viendo la película, gente que a lo mejor no la vio en su momento cuando se estrenó. Y la película tiene un timing tan acelerado y aceitado que todo el tiempo la gente está en ese estado de tentación, de reírse con el más mínimo detalle. ¿Cómo vivís eso de que estás protagonizando una película que ahora se vuelve a poner a consideración del público y que tanto el que la vio en su momento como el que dice, bueno, che, pero vamos a verla porque me hablaron, ahora puede verla y estar esos 90 minutos en estado de una locura absoluta? Es un hecho dichoso para mí y para todos los actores de esta película, es lo que pasó. Pero fue sin querer, ¿eh? Digo, nadie imaginó nunca que iba a pasar esto. Ninguno de nosotros, ni Jacobo, ni el propio Alejandro. Es para satisfacción de todos nosotros y mucho menos de la productora. En realidad, la vigencia de la película yo la vivo a diario con la gente, porque insisten con un entusiasmo digno de mejor causa con el tema de las 3 empanadas, incesantemente hace 27 años. Pero no puedo negar que es una satisfacción, porque yo veía las películas de don Luis Andrini y yo recuerdo que mucha gente recordaba ese bocadillo que decía don Luis, la vieja de los colores. Y en una de esas, alguna vez pensé, mirá si me llegara a pasar a mí esto, ¿no? Que queda en la memoria del público algo que uno hizo. Y en realidad es así, es un gran honor, es un gran gusto el representar a uno de los tantos personajes de esta ciudad. Y que la gente se simpatice con un canalla de esta catadura es curioso también. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema de Antonio haciendo el personaje de Mamá Cora. Creo que el acierto de que la haya hecho un hombre permitió este distanciamiento. Fue una cosa que se produjo casi mágica, porque este personaje hecho por una vieja real, nosotros se lo habíamos ofrecido a Nini Marshall, y Nini no lo aceptó porque ya no estaba bien, tenía más de 90 años y no estaba físicamente en condiciones de asumir una película, el rodaje. Y cuando apareció esta idea de hacerlo con Antonio, en el momento que se lo ofrecimos fue como una inspiración, pero realmente se resignificó después, porque este personaje hecho por una mujer, la película se hace intolerable, esta zarandeada de la vieja de acá para allá, la injusticia, la hipocresía, es decir, es un dolor muy fuerte que produce si hubiera sido una mujer real. Al no serlo, ya la gente es como una convención, es y no es una vieja y no es una vieja, es, qué sé yo, es un ente. Es muy raro lo que pasó y creo que ayudó a la película, ¿no? Luis, la película tuvo una segunda parte, ¿cómo la recordás? Mal. Esa es la respuesta. Perfecto. Como decía, sin cancelarte la respuesta que es mal y punto. Se acabó. Es lo que puedo decir. ¿No te gustó cómo se hizo? Nunca segundas partes fueron buenas. A veces sí, Denis Arcán con las invasiones bárbaras. Ah. ¿Y al resto qué le pareció la segunda parte? Mal. Pero ¿sabes por qué? Yo te puedo decir como espectador, no tuve nada que ver ahí. El problema era que era muy artificial. Había pasado mucho tiempo de la película y como si querías continuar, los personajes eran los mismos, había algo que no cerraba desde ese punto de vista. ¿Cómo? ¿Qué jóvenes están? Qué sé yo, no sé. O tendrían que estar mucho más viejos. ¿Cómo puede estar embarazada a esta altura el personaje de Andrea, que ya tenía que tener un montón de años? Entonces había una serie de cosas que no cerraban más allá de problemas de realización. A mí no me cerró como espectador. Y la ausencia de Alejandro Goy. Bueno, eso, digamos que eso tiene que ver con la realización, desde luego. Pero es que no se le hubiera ocurrido a Alejandro hacerla, de ninguna manera.
Sí, pero de otra forma. Una adaptación de Barbacoa, que era la continuación de Esperando la carroza, Jacobo y Alejandro. La duda era, la vieja había muerto y no sabíamos cómo resolver el problema de que un personaje de Antonio estaba muy adentro de los espectadores, entonces era difícil hacer una propuesta sin la vieja. Entonces una de las ideas que se le ocurrió a Alejandro era proponerle a Antonio que hiciera todos los personajes de la fiesta, Malita Fortabat, el general, todos los que aparecen como en la fiesta. Bueno, después lo reflexionamos y era una cosa técnicamente muy difícil para la época, para juntar después todos los personajes en las escenas colectivas. Era divertido viéndolo escena por escena, pero después en la escena colectiva están todos los personajes. Técnicamente en ese momento no estábamos en condiciones de hacerlo. Y se dejó de lado el proyecto. Y después Alejandro dijo una cosa que dice que fue genial, que dice, no compitamos con nosotros mismos. Dice que quede esta como la película, no compitamos. Y eso que fue inmediatamente después de terminada, al año siguiente que se hizo la adaptación. Quería decir algo, esperando la carroza. ¿Sí? No, quería hacer una pregunta a Lidia, está bien. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Gerardo. Quería saber, Lidia, ¿qué sentiste el verte nuevamente en esta película después de tantos años? ¿Qué puedo contestar? ¿Qué sentí ahora viéndome? ¿Qué sentiste ahora viéndote? Y además, si conociste a alguna persona como tu personaje. No. Eso fue un encuentro que tuve con Alejandro, fantástico. No estoy acostumbrada. Fue un encuentro que tuve con Alejandro, que yo venía, me iban a presentar a Alejandro, vine fantástica, regia, y me dice, qué lástima, estás tan bien. Ay, ¿por qué, Alejandro? Y porque yo te quería para Emilia. Entonces le dije, voy a ir al toalé. Entonces fui al toalé y me revolví toda y me desmaquillé. Y dije, ¿qué querés? No, es tuyo, me dijo. Y después era muy lindo porque en la escena donde estoy lavando la ropa, que grita el famoso Cacho, bueno, vino una señora que nos prestaba el lugar y me dijo, ¿vos de qué lado de la villa sos? ¿Del norte? No, le dice Alejandro, ella es actriz. Es una emoción, haber estado ahí, es una emoción, que sigue siendo una emoción. Y además, conocerlos y convivir, es haber convivido, bueno, fue muy emocionante, muchas gracias. Quería decir que a mí me conmueve mucho Esperando la carroza, que es parte de la familia argentina, porque a mí me han dicho cosas como cuando nos vamos de vacaciones siempre las llevamos en la valija por si un día llueve, como alguien más de la familia, y de pronto en los diálogos, habitualmente, es muy común que la gente, con el otro que va a entender, meta un bocadillo de Esperando la carroza como un diálogo natural, como que es parte también del lenguaje cotidiano. Y realmente es maravilloso la forma en que se ha insertado en la realidad argentina. Esto quería decir nada más. Bueno, última pregunta. Acá. ¿Qué tal? Recién hablaban por allá de los 27 años, cómo han pasado 27 años. Yo voy a ir un poquito más al futuro, más allá de la trayectoria monstruosa que tienen todos ustedes. ¿Qué sienten o cómo ven esto de que esta película va a ser inmortal? Ya es inmortal, ya va a trascender el tiempo y dentro de 27 años, 50 años más, se va a seguir viendo. A mí, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Por ejemplo, con el reestreno de Casablanca, hace poquito, que tiene 70 años y sigue vigente, más allá de la temática. Esta película va a ser inmortal, o sea, ya lo es. ¿Qué sienten ustedes como legado, como que dejan este legado, más allá de todas las trayectorias diferentes que tenga cada uno? Para mí es una de las razones por las cuales me dediqué a esta profesión,
que ustedes me dirán, qué vanidad, afán de inmortalidad, un pelotudo. Pero la verdad es que como sueño ideal, como la cosa así, ojalá lo que yo haga sea recordado para bien de los demás. Entonces creo que fue una de las causas por las cuales yo abracé esta profesión. Quería trascender, aunque sea diciendo no tomo más, pero haber quedado en un pedacito es fantástico. Mira, cuando se nos pregunta a los actores qué es lo que preferimos entre las ramas de la profesión, antes se preguntaba la radio también, ahora se pregunta por la radio, por la televisión, el cine y el teatro, y más o menos todos contestamos lo mismo. La televisión tiene un impacto masivo que es inigualable. El cine tiene la posibilidad, te da la posibilidad de viajar, el teatro tiene como esa cosa única, la única posibilidad para nosotros de ver la reacción del público en el momento y mientras lo estamos haciendo, pero el cine tiene un plus, y el cine nos perpetúa, eso sí, que no lo logró ni lo va a lograr la televisión. Y yo pienso lo mismo que acaba de decir Enrique Pinti. Antonio Porquia fue un escritor que hizo un solo libro que se llamó Voces, y yo alguna vez supe en algún espectáculo incluir varias voces de él. Pero hay una que a mí me conmovió siempre mucho y me ayudó a comprender lo que yo quería, que es lo que acaba de decir Enrique. Y en uno de sus aforismos dice: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Eso es lo que conseguimos con esta película. Una pregunta para la producción, puede ser para la productora. ¿Cómo te va? En realidad está bastante relacionada con eso, pero porque simplemente no tengo esa estadística. Quería saber si recordás qué cantidad de espectadores llegó en su momento esperando la carroza, y en lo que acabamos de ver, que luce espléndida, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que se hicieron con la película en su proceso de restauración? La película hizo 800.000 espectadores, hizo menos que Darse Cuenta, pero fue creciendo a través de los años, a través de la televisión, del videocassette, de la televisión, y luego se transformó en esto. Igual es un éxito rotundo. Lo que quiero decir es que Darse Cuenta hizo más espectadores, increíblemente. Sí. Sí, más espectadores. Con relación a la restauración, esto no hubiera podido suceder si no se hubiera desarrollado la tecnología como se desarrolló. Y una vez que aparece esta posibilidad de escanear el negativo fotograma por fotograma y restaurar todas las imperfecciones, impurezas, es decir, esta copia que ustedes vieron es mejor que el original que se dio en la sala, porque el original tenía las cosas propias del laboratorio de los negativos, rayas, puntos, manchas, inevitable eso, y no tenía manera de restaurarse. Así que ahora sí, dura 2 minutos, pero es un trabajo que hizo Cinecolor con el antes y el después, y me gustaría que lo vieran, porque creo que va a aclarar un poco la técnica y bueno, los invito a los de Cinecolor a que lo sí, aunque sea para verlo un poquito de... Súmense como espectadores y bueno, vamos a ver el cortometraje de Cinecolor.